Gracias, soberano Dios, una vez más por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, dispuestos a leer tu palabra, Señor. Guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, podamos comprender claramente lo que leamos, Señor. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Lucas, capítulo número 5 en la versión Pechita en español. Sucedió que habiéndose reunido una multitud alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genezaret, observó dos barcas que estaban a la orilla del lago, porque los pescadores se habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Simón Cefas y se sentó y pidió que se retiraran un poco de la tierra aguas adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: boga a aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Simón le contestó diciendo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero conforme a tu palabra, arrojaré la red. Al hacer esto, capturaron gran cantidad de peces de tal manera que su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Y cuando vinieron, llenaron ambas barcas a tal grado que se hundían. Al ver esto, Simón Cefas se postró a los pies de Jesús y le dijo: Te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador. Porque por la redada de peces que habían logrado, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él un gran asombro, y de la misma manera de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que estaban asociados con Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No tengas temor, de ahora en adelante pescarás hombres para salvación. Después de llevar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Y mientras estaba Jesús en una de las ciudades, llegó un varón completamente cubierto de lepra, que al ver a Jesús cayó sobre su rostro y suplicándole dijo: Señor mío, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo su mano, lo tocó, diciéndole: Quiero, sé limpio. Y su lepra se fue de él inmediatamente. Pero él le ordenó: No lo digas a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes, y tal como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda por tu purificación para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía más, y mucha gente se juntaba para escucharlo y para ser sanada de sus enfermedades. Y él se retiraba al campo y oraba. Y sucedió cierto día que mientras Jesús enseñaba, se encontraban sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder de Yahweh estaba con él para sanarlos. Cuando unos hombres trajeron a un varón paralítico en una camilla y procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero como no encontraron modo de introducirlo debido a la gran cantidad de gente, subieron a la azotea y junto con su camilla lo bajaron desde el techo hasta colocarlo en medio de la habitación frente a Jesús. Cuando vio Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hombre, tus pecados quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, y dijeron: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, les contestó diciendo:
¿Qué discurren en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó ante sus ojos de inmediato. Tomó su camilla y se marchó a su casa glorificando a Dios. Entonces el asombro se apoderó de todos ellos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto prodigios. Después de esto Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Y Leví le organizó un gran banquete en su casa y asistió un gran número de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos se quejaban diciendo a los discípulos de él, ¿por qué comen y beben los publicanos con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos dijeron, ¿por qué ayunan y oran constantemente los discípulos de Juan y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les contestó, ustedes no pueden hacer que los mejores amigos del novio ayunen mientras el novio está con ellos, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Y les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de tela de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, no sea que se rasgue el vestido nuevo, pues el pedazo de tela nuevo no armoniza con el vestido viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará el vino y los odres se echarán a perder. Sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan ambos. Y nadie que beba vino añejo pide luego vino nuevo porque dice, el añejo es exquisito. Sucedió que un día de reposo Jesús iba caminando por entre los sembradíos y sus discípulos arrancaban espigas y después de restregarlas entre sus manos se las comían. Pero algunos de los fariseos le decían, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Contestándole Jesús dijo, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando sintió hambre? Él y los que lo acompañaban, que entrando en la barca en la casa de Dios tomó pan de la mesa de Yahweh, el cual no era lícito comer, sino solamente a los sacerdotes, y comió y dio a los que lo acompañaban. Entonces les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sucedió que en otro día de reposo él entró a la sinagoga y enseñaba, y se encontraba allí cierto varón cuya mano derecha estaba seca, y los escribas y los fariseos estaban acechándolo para ver si lo sanaría en día de reposo para hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al varón que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio de la sinagoga. Y cuando él vino y estaba de pie, Jesús le dijo, Les preguntaré algo. ¿Qué está permitido hacer en día de reposo, el bien o el mal, salvar la vida o quitarla? Luego, observándolos a todos, dijo, extiende tu mano. Él la extendió y su mano le fue restaurada como la otra. Entonces ellos se llenaron de envidia y discutían unos con otros qué podrían hacerle a Jesús. Sucedió que en aquellos días Jesús salió al monte a orar, y allí pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Cefas, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Descendiendo pues Jesús con ellos, se detuvo en una llanura y había una gran multitud de sus discípulos y una
gran y un gran número de personas del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían asistido para escuchar su palabra y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos ah, quedaban restaurados, y toda la multitud procuraba tocarlo, porque de él emanaba un poder que sanaba a todos. Alzando entonces sus ojos hacia los discípulos, dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán cuando los hombres los aborrezcan y se aparten de ustedes y los insulten y desechen su nombre como si fueran malos por causa del Hijo del Hombre. Regocíjense en ese día y dancen de júbilo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues de este modo trataban los padres de ellos a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo, y ay de ustedes los saciados, porque padecerán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando los hombres se expresen bien de ustedes, porque de este modo trataban los padres de ellos a los falsos profetas. Pero a ustedes los que escuchan les digo: amen a sus adversarios y hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los oprimen. Al que te golpee en tu mejilla, preséntale la otra, y al que te despoje de tu manto, no le niegues tampoco tu túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Y como ustedes quieren que los hombres los traten, así también trátenlos ustedes. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen de la misma manera. Y si prestan a aquellos que quieren, de quienes esperan obtener algo, ¿qué mérito tienen? Pero también los pecadores, porque también los pecadores prestan a los pecadores para de esa manera obtener algo. Amen a sus adversarios, háganles bien, presten y no hagan que nadie pierda la esperanza. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los malvados y los ingratos. Sean pues misericordiosos, como ciertamente su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada y rebosante será puesta en su regazo, porque con la medida que miden serán medidos. Luego les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? No hay discípulo que sea superior a su maestro, pero pero cualquiera que madure llegará a ser como su maestro. ¿Y por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano mío, permíteme que saque la paja de tu ojo, cuando ve aquí dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni hay árbol malo que produzca fruto bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de una zarza. Un hombre bueno de los buenos tesoros de su corazón saca cosas buenas, pero un hombre malo de los malos tesoros de su corazón saca cosas malas. Porque de lo que abunde en el corazón hablarán los labios. ¿Por qué me llamas Señor mío, y no ponen por obra lo que yo les digo? Yo les mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obras. Es semejante a un hombre que al construir una casa cavó profundo y echó los cimientos sobre una roca, y al llegar una inundación golpeó violentamente contra la casa, pero no la pudo mover porque sus cimientos habían sido echados sobre la roca. Pero el que las escucha y no las pone por obras es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la tierra,
sin cimiento, y al golpear el torrente violentamente contra ella se derrumbó al instante y la desgracia de esa casa fue grande. Al terminar todas estas palabras ante el pueblo que lo escuchaba, entró Jesús a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión a quien él tenía en alta estima estaba muy enfermo, a punto de morir. Y escuchó acerca de Jesús y mandó ante él a unos ancianos de los judíos para suplicarle que fuera a sanar a su siervo. Y al llegar ellos ante Jesús le suplicaban insistentemente diciendo: Él es digno de que le concedas esto, porque Él ama a nuestro pueblo y también nos ha construido una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaba cerca de la casa, el centurión le mandó unos amigos suyos para decirle: No te molestes, Señor mío, porque no me considero digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: Ve, y él va, y al otro: ven, y él viene, y a mi sirviente: haz esto, y él lo hace. Al escuchar Jesús estas cosas, se llenó de asombro por causa de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: Les digo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado una fe como esta. Y al volver a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Sucedió que al siguiente día, mientras él iba a una ciudad llamada Naín, acompañado por sus discípulos y mucha gente. Y al acercarse a la puerta de la ciudad, miró que sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y la acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, Jesús sintió misericordia de ella, por ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Luego dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se incorporó y empezó a hablar, y él lo entregó a su madre. Y el asombro se apoderó de todos ellos y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y este dicho relativo a él se difundió por toda Judea y por toda la región circundante, ¿no? Y los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas. Y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió ante Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Al llegar ante Jesús le, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado ante ti diciendo: ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? La escucho, madre. ¿Me oye? Mm,
Y en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades, de aflicciones y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y cuenten a Juan todo lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les son anunciadas las buenas nuevas. Y dichoso será el que no se escandalice por causa de mí. Al marcharse los discípulos de Juan, Jesús empezó a decir a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, pero si no, ¿qué salieron a ver? A un hombre ataviado con atuendos elegantes. He aquí los que se atavían con atuendos elegantes viven en deleites y están en los palacios. Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu presencia, que preparará el camino delante de ti. Yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay un profeta que sea mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los publicanos lo escucharon, atribuyeron justicia a Dios porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas rechazaron el propósito de Dios para con ellos, no siendo bautizados por él. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta raza? ¿A quién son semejantes? Son semejantes a los jóvenes que se sientan en las plazas y gritan a sus amigos y les dicen, les tocamos flauta y no danzaron. Les entonamos canto de duelo y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que no come ni bebe vino, no come pan ni bebe vino y dicen, tiene espíritu maligno. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de que él estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies, y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo que lo había invitado al ver esto pensó para sí y dijo, si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que lo ha tocado. Pero Jesús contestándole dijo, Simón, debo decirte algo. Y él dijo, di maestro. Jesús le dijo, cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amará más? Simón contestó diciendo, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, Simón dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Si tú no me diste beso, pero he aquí ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Pero los que estaban sentados a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y sucedió que después de estas cosas Jesús recorría las aldeas predicando y anunciando las buenas nuevas del reino, y sus 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y espíritus malignos, Marían,
llamada Magdalena, de quien habían salido 7 espíritus malignos, Juana, la esposa de Cusa, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que le suministraban de sus bienes. Y habiéndose reunido una gran multitud cuando acudían a él de todas las ciudades, dijo en parábolas: un sembrador salió a sembrar su semilla, y al ir sembrando una parte cayó a un lado del camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó sobre una peña y creció muy pronto, pero se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron al mismo tiempo que ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y fértil, y cuando creció produjo fruto a 100 por 1. Habiendo dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que entienda. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir esta parábola? Él les dijo: a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Los de al lado del camino son los que escuchan la palabra, pero luego llega el enemigo y arrebata la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Los de sobre la peña representan a los que cuando escuchan aceptan la palabra con gozo, pero no tienen raíz, sino que su fe es temporal y en el momento de la prueba tropiezan. La que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres del mundo y no producen fruto. Pero la que cayó en tierra fértil representa a los que escuchan la palabra con corazón limpio y bueno y la retienen y producen fruto con perseverancia. Cuando alguno enciende una lámpara, no la cubre con una vasija ni la coloca debajo de una cama, sino que la instala en un candelero para que cualquiera que entre vea su luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de darse a conocer y ser evidente. Tengan cuidado de cómo escuchan, porque al que tenga se le dará y al que no tenga aún lo que piensa que tiene se le quitará. Entonces llegaron su madre y sus hermanos a donde él estaba, pero no podían hablar con él debido a la multitud. Entonces se le informó: tu madre y tus hermanos están afuera deseando verte. Pero él les contestó diciendo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, en obra. Sucedió pues que en uno de aquellos días Jesús abordó una barca con sus discípulos y sentándose les dijo: crucemos a la orilla opuesta del lago. Pero cuando iban navegando, Jesús se detuvo y se durmió. Y de repente surgió una tempestad de viento en el lago, de manera que la barca casi naufragaba. Entonces, acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro nuestro, perecemos. Entonces él se puso en pie y reprendió a los vientos y el embravecido oleaje de las aguas, y estos cesaron y se produjo quietud. Luego él les dijo: ¿dónde está su fe? Pero ellos, asustados y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién pues es este que manda aún a los vientos, a las tempestades y al mar y lo obedecen? Habiendo navegado, llegaron a la región de los Gadarenos, que está a la orilla opuesta frente a Galilea. Y al bajar a tierra le salió al encuentro un varón de la ciudad que estaba poseído por un espíritu maligno desde hacía mucho tiempo. Este no se ponía ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué hay entre tú y nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te suplico que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque lo había poseído desde hacía mucho tiempo, y para protegerlo lo ataba con cadenas y con grilletes, pero rompiendo sus cadenas, el espíritu maligno lo impulsaba al desierto. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos espíritus malignos se habían metido en él. Y ellos le suplicaban que no les mandara que se fuera al abismo profundo. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y le suplicaban que los dejara entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Al salir los espíritus malignos del varón, se metieron en los cerdos, y la piara completa se fue y se precipitó al lago por un acantilado y se ahogaron. Al ver lo que había acontecido, los que apacentaban huyeron y lo contaron en las ciudades y por las aldeas. Algunas personas salieron a ver lo que había acontecido, y llegando ante Jesús encontraron al varón de quien habían salido los espíritus malignos, vestidos en su cabal juicio y sentado a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido restaurado el varón que había estado poseído. Entonces toda la multitud de gadarenos le pedía que se alejara de ellos, porque se había apoderado de ellos mucho miedo. Entonces Jesús abordó la barca y se alejó de ellos. Pero el varón de quien habían salido los espíritus malignos le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió diciéndole, vuelve a tu casa y cuenta las cosas que ha hecho Dios por ti. Y se fue proclamando por toda la ciudad las cosas que Jesús había hecho por él. Al regresar, Jesús fue recibido por una gran multitud, porque todos lo habían estado esperando. Y cierto varón llamado Jairo, dirigente de la sinagoga, cayó a sus pies y le suplicó que entrara en su casa, porque tenía una única hija de unos 12 años que estaba muriendo. Entonces, mientras Jesús iba con él, la gran multitud lo apretujaba. Pero una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido hacerse nada por nadie, se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y al negarlo todos, Simón Cefas y los que estaban con él le dijeron, Maestro nuestro, las multitudes te oprimen y te apretujan. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que emanó poder de mí. Entonces, al ver a la mujer que no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayó postrada frente a él, y dijo ante todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. Y Jesús le dijo, hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras aún se encontraba hablando, llegó uno de la casa del dirigente de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero habiendo escuchado, Jesús dijo al padre de la niña, no tengas temor, solo cree y ella volverá a vivir. Y al llegar Jesús a casa, no permitió a nadie que entrara con él, excepto a Simón, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos estaban llorando y lamentándose por ella. Pero Jesús dijo, no lloren, pues no ha muerto, sino que duerme. Pero se burlaban de él, porque se habían dado cuenta de que ella había muerto. Entonces él los sacó a todos, la tomó de la mano y la llamó diciendo, niña, levántate. Entonces su espíritu regresó a ella y se incorporó de inmediato, y él dio órdenes de que le dieran de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero él los exhortó a que no le dijeran a nadie lo que había acontecido. Llamando Jesús a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno y para sanar enfermedades, y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar
a los enfermos y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, y a cualquier casa que entren permanezcan allí y de allí emprendan su salida. Y en cuanto a los que no lo reciban, al salir de aquella ciudad, sacúdanse aún el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces los apóstoles salieron y recorrieron las aldeas y las ciudades proclamando el evangelio y realizando sanidades por todas partes. Y al enterarse Herodes el tetrarca de todas las cosas que se hacían por medio de él, se quedó perplejo, porque algunos decían que Juan se había levantado de entre los muertos, pero otros declaraban que Elías había aparecido y otros afirmaban que un profeta de los antiguos profetas había resucitado. Entonces Herodes dijo, yo decapité a Juan. ¿Quién pues es este de quien escucho estas cosas? Y anhelaba verlo. Al ver los apóstoles hicieron saber a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó en privado a un lugar solitario de Bethsaida. Pero al enterarse las multitudes fueron tras él, y habiéndolos recibido, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Y al empezar a declinar el día, sus discípulos se acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que vayan a los pueblos y a las aldeas de nuestro alrededor, para que encuentren donde alojarse y consigan comida, porque estamos en un lugar solitario. Entonces Jesús les dijo, ustedes denles de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos y compremos comida para toda esta gente. Pues eran como 5.000 varones. Luego Jesús les dijo, hagan que se sienten en grupos de 50 cada uno. Y así lo hicieron los discípulos, haciéndolos sentar a todos. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, y alzando sus ojos al cielo los bendijo. Luego los partió, los dio a sus discípulos para que los sirvieran a las multitudes. Después de que todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestos de los pedazos que sobraron. Mientras él oraba a solas y sus discípulos se encontraban con él, les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Contestaron ellos diciendo, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otro que eres algún profeta de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Contestando Simón dijo, el Mesías de Dios. Y habiéndolos él amonestado, los exhortó a que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y le dará muerte, pero al tercer día resucitará. Decían entonces ante todos, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí la salvará. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma o sufre pérdida? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre junto con sus santos ángeles. Una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Sucedió unos 8 días después de estas palabras que tomando Jesús consigo a Simón, a Jacobo, a Juan, y habiendo subido a un monte a orar, el aspecto de su rostro se transformó mientras oraba, y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían. Y he aquí que 2 varones conversaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban acerca de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Simón y los que se hallaban con él estaban cargados de sueño,
Pero manteniéndose apenas despiertos, vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Al empezar ellos a retirarse de él, Simón dijo a Jonás, a Jesús: Maestro, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que decían. Y mientras decía esto, vino una nube y los cubrió, y sintieron miedo al ver que Moisés y Elías entraron en la nube. Entonces surgió una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él obedezcan. Después de que surgió la voz, Jesús se encontraba solo, y ellos guardaron silencio, y en aquellos días a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Sucedió al siguiente día que, al ir descendiendo del monte, una gran multitud salió a su encuentro, y un varón de entre la multitud gritó diciendo: Maestro, te imploro que voltees hacia mí, este es mi hijo único. Y un espíritu se posesiona de él y grita súbitamente, rechina los dientes, echa espumarajos y difícilmente se aparta de él después de haberlo atormentado. Por lo cual supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y respondió Jesús diciendo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y les predicaré? Trae acá a tu hijo. Y cuando lo acercaba, el espíritu maligno lo derribó haciendo que se convulsionara. Pero reprendiendo Jesús al espíritu inmundo, restauró al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos ellos estaban atónitos por la grandeza de Dios. Y mientras todos se admiraban por todo lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: Afirmen estas palabras en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no comprendieron esa declaración porque les estaban encubiertas para que no percibieran y tenían temor de preguntarle acerca de esta declaración. Y surgió en ellos una inquietud sobre quién en realidad sería mayor de ellos. Pero respondiendo Jesús, conociendo Jesús la intención de su corazón, tomó a un niño y lo puso a su lado y dijo: Cualquiera que acepte a un niño como este en mi nombre, a mí me acepta. Y el que a mí me acepta, acepta al que me envió. Porque el que sea inferior entre todos ustedes será el mayor. Contestando Juan dijo: Maestro nuestro, vimos a uno que expulsaba espíritus malignos en tu nombre y se lo impedimos, porque no viene con nosotros para seguirte. Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Sucedió que al cumplirse los días de su ascensión, se dispuso firmemente para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en una aldea, en la aldea de los samaritanos, para hacerle los preparativos, pero no lo recibieron porque él se había dispuesto firmemente para ir a Jerusalén. Y al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor nuestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma tal como lo hizo Elías? Pero él se volvió y reprendiéndolos dijo: Ustedes no se dan cuenta de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir almas, sino para salvarlas. Y se marcharon a otra aldea. Y cuando iban ellos por el camino, cierto varón les dijo: Señor mío, te seguiré a donde vayas. Jesús les dijo: Las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro dijo a otro: Sígueme. Pero él le contestó: Señor mío, deja primero que vaya a sepultar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos sepulten a los muertos. Y tú ve a proclamar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor mío, pero déjame que primero vaya a despedirme de mi familia y enseguida regresaré. Jesús le dijo: El que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí, no es apto para el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor mío, pero déjame primero que despedirme de mi familia.
e iré. Y Jesús le dijo, el que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí, no es apto para el reino de Dios. Después de esto, Jesús escogió entre sí sus discípulos a otros 70 y los mandó de dos en dos delante de él a cada lugar y a cada ciudad a donde él iría. Y les dijo, la cosecha es mucha, pero los labradores poco. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande labradores para su cosecha. Vayan, he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. A cualquier casa donde entren, digan, paz sea a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, su paz regresará a ustedes. Permanezcan pues en casa comiendo y bebiendo lo que ellos tengan, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les sirvan. Pero en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, salgan a la calle y digan, aún el polvo de su ciudad que se pegó a nuestros pies, nos lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No les digo que en aquel día se procederá con mayor, les digo que en aquel día se procederá con mayor severidad contra Sodoma que contra esa ciudad, con menor severidad contra Sodoma que contra esa ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los milagros que se realizaron en ustedes, seguramente se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, se procederá con mayor severidad contra Tiro y Sidón que contra ustedes en el día del juicio. Y tú, Capernaum, que fuiste exaltada hasta el cielo, hasta el Seol serás derribada. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Cuando regresaron con gran gozo los 70 que habían sido enviados, les dijeron, Señor nuestro, aún los espíritus malignos se someten a nosotros en tu nombre. Y él les dijo, yo veía que Satanás caía del cielo como un rayo. Y aquí yo les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les dañará. No obstante, no se regocijen de esto en que los espíritus malignos se sometan a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Y Jesús se regocijó en el Espíritu Santo en ese mismo momento y dijo, te alabo, Padre mío, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Luego, volviéndose a sus discípulos, les dijo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose en privado a sus discípulos, dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Y aquí se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba, y le dijo, Maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le contestó diciendo, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has hablado correctamente, pon esto por obra y serás salvo. Pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó cuando arremetieron contra él unos salteadores, que luego de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándole casi medio muerto. Sucedió que descendió cierto sacerdote por ese camino y al verlo pasó de largo. De igual modo vino un levita luego a ese mismo lugar y al verlo pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje
llegó a donde él estaba y al verlo sintió compasión por él y acercándose le vendó sus heridas y le aplicó vino y aceite y lo puso en su asno y lo llevó a un mesón y le brindó atención. A la mañana siguiente sacó 2 denarios y entregándolos al mesonero le dijo: atiéndelo y si gastas algo más te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos tres opinas tú que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los salteadores? Él dijo: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve tú y haz también lo mismo. Aconteció que mientras iban ellos de camino, entró él en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba Marián, que vino y se sentó a los pies del maestro y prestaba atención a sus palabras. Pero Marta, que se afanaba con sus muchas ocupaciones, vino a decirle: Señor mío, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude. Entonces le contestó Jesús diciendo: Marta, Marta, estás afanada y ansiosa por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha preferido la mejor parte, la cual no le será quitada. Aconteció que cuando estaba él orando en cierto lugar, al concluir, uno de sus discípulos le dijo: Señor nuestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos cada día el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos hagas entrar en pruebas, sino apártanos del mal. Y les dijo: ¿quién de ustedes que teniendo un amigo acude a él a medianoche y le dice: amigo mío, préstame 3 panes de torta, 3 tortas de pan? Porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo nada para servirle. Y le responderá su amigo desde el interior diciendo: no me molestes, pues he aquí que la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme a darte nada. Yo les digo que si no se levanta por motivo de la amistad, se levantará a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesite. Yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pida recibirá, y el que busque encontrará, y al que toque la puerta se le abrirá. Porque ¿quién de ustedes, siendo padre, al pedirle a su hijo un pan, acaso le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Al estar él expulsando un espíritu maligno que era mudo, aconteció que cuando salió el espíritu maligno, el que había estado mudo habló, y las multitudes se quedaron asombradas. Pero algunos de ellos dijeron: este expulsa a los espíritus malignos por Belcebú, príncipe de los espíritus malignos. Y otros, para ponerlo a prueba, le exigían una señal del cielo. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: cualquier reino dividido contra sí mismo será devastado, y una casa dividida contra sí misma será derrumbada. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá el reino en pie? Pero ustedes afirman que por Belcebú expulso, porque ustedes afirman que por Belcebú expulso los espíritus malignos. Y si yo los expulso por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los espíritus malignos por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Mientras un hombre fuerte que está armado custodia su patio, su propiedad está segura. Pero si llega otro más fuerte que él, lo vence y lo despoja de todas sus armas en las cuales confiaba, repartirá su botín. Y el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, ciertamente desparrama. Al salir un espíritu inmundo de un hombre, andaba rondando por lugares a donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, habitan allí. Y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial.
Mientras él decía estas cosas, sucedió que una mujer de entre la multitud, alzando su voz, le dijo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que amamantaron. Pero él les dijo: Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Al aglomerarse las multitudes, empezó a decir: Esta generación perversa exige señal, pero no le será dada ninguna señal sino la del profeta Jonás. Porque tal como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se alzará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás, en este lugar. Al encender una lámpara nadie la coloca en un lugar oculto, ni debajo de una vasija, sino encima de un candelero, para que los que entren vean su luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así pues, cuando tu ojo sea inocente, también todo tu cuerpo resplandecerá. Pero si tu ojo es malo, también todo tu cuerpo estará entenebrecido. Ten cuidado, pues, para que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo resplandece y no tiene parte en tiniebla, resplandecerá por completo como cuando una te ilumina con su resplandor. Aún estaba hablando cuando un fariseo le suplicó que fuera a cenar con él, y él entró y se sentó a la mesa. Y al ver esto, el fariseo se quedó sorprendido de que no hubiera seguido el ritual de lavarse las manos antes de la cena. Pero Jesús le dijo: He aquí, ustedes los fariseos limpian la parte externa de la copa y el plato, pero en su interior están llenos de saqueo y de maldad. Insensatos. El que hizo lo externo no es lo mismo, no es el mismo que hizo lo interno. Antes bien, den con rectitud de lo que tienen, y he aquí que todas las cosas les serán limpias. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo sobre la menta y la ruda, y toda la clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es pues necesario hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. Hay de ustedes, fariseos, que les gustan los principales asientos en las sinagogas y los saludos reverentes en las calles. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros que no se notan, y los hombres caminan encima de ellos sin percatarse. Le contestó uno de los escribas diciendo: Maestro, también a nosotros nos ofende al decir esto. Pero él dijo: Ay también de ustedes, escribas, porque cargan a los hombres con pesadas cargas, pero ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque erigen sepulcros a los profetas, a quienes sus antepasados dieron muerte. De modo que ustedes testifican y aprueban las acciones de sus antepasados, porque ellos les dieron muerte, pero ustedes erigen sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: He aquí que yo les mandaré profetas y apóstoles, pero algunos de ellos perseguirán y matarán, para que la sangre de todos los profetas derramada desde el mundo desde que el mundo fue creado sea demandada a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que fue muerto entre el templo y el altar. Sí, yo les digo que les será demandada a esta generación. Ay de ustedes, escribas, porque han quitado las llaves del conocimiento, y ustedes mismos no entraron y se lo impidieron a los que estaban entrando. Y cuando les dijo estas cosas, los escribas y los fariseos empezaron a molestarse hasta ponerse furiosos, y reprobando sus palabras lo provocaban con muchas cosas, intentando atraparlo en alguna declaración que él hiciera para poder acusarlo. Y habiéndose reunido grandes multitudes, tantas que se pisaban unos a otros, empezó Jesús a decir a sus discípulos: Tengan cuidado principalmente de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de darse a conocer.
porque cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad será escuchada a la luz, y lo que hayan susurrado en las habitaciones interiores será divulgado desde las azoteas. Y yo les digo, amigos míos, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Pero les mostraré a quién temer. Al que después de quitar la vida tiene poder para arrojar a la Gejana. Sí, les digo, a este tema. ¿No se venden 5 gorriones por 2 blancas? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero en cuanto a ustedes, aún cada uno de sus cabellos de su cabeza están contados. No tengan pues temor, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Y yo les digo que cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue en presencia de los hombres será negado en presencia de los ángeles de Dios. Y a cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los lleven a las sinagogas ante gobernantes y autoridades, no estén preocupados de cómo se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir en ese mismo momento. Cierto varón entre la multitud le dijo, Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha designado como juez o árbitro sobre ustedes? Luego dijo a sus discípulos, tengan cuidado de toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Y le refirió una parábola. La tierra de cierto varón rico le había producido una abundante cosecha y pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda poner toda mi grano y mis bienes, y dirá mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repose, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche demandan tu vida, y esto que has provisto, ¿para quién será? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque el alma es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que la ropa. Consideren a los cuervos, que ni siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros, y Dios los alimenta. Así pues, ¿cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con su preocupación añadir un codo a su estatura? Pues si no son capaces de hacer ni lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren a los lirios, cómo crecen, que no trabajan ni tejen, pero yo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de estos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada a un horno, cuánto más a ustedes, oh hombres de poca fe. No busquen qué comerán o qué beberán, que no se distraiga su mente con estas cosas, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que también ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen pues el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan temor, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus posesiones, den ayuda, háganse bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Estén siempre preparados y sus lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a su amo. Entre tanto, vuelve del lugar del banquete para que cuando llegue y llame a la puerta le abran de inmediatamente. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar su amo los encuentre alerta. En verdad les digo que se preparará y sentándolos a la mesa se acercará y les servirá.
ya sea que llegue a la segunda vigilia, sea que sea en la tercera, y si los encuentra así, dichosos serán aquellos siervos. Estén seguros de esto, si el dueño de la casa supiera en cuál vigilia vendría el ladrón, estaría alerta y no permitiría que irrumpiera en su casa. Así pues, ustedes también estén preparados, porque a la hora que no espera, vendrá el Hijo del Hombre. Simón Cefas le dijo, Señor nuestro, ¿esta parábola la dices para nosotros o también para todos? Jesús le dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su amo designará sobre su servidumbre para que le dé sus raciones a su tiempo? Dichoso aquel siervo que al regresar su amo lo encuentre haciendo así. En verdad le digo que lo designará sobre todas sus posesiones. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en llegar, y empezara a golpear a los criados y a las criadas de su señor, y comenzara a comer y a beber y a embriagarse, el amo de aquel siervo llegará un día cuando no espera, y a una hora que no sabe, y poniéndolo aparte le asignará su lugar junto con los incrédulos, porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se prepara conforme a la voluntad de él, recibirá muchos azotes. Pero el que no supo cuál era y la hace y hace algo digno de azote, recibirá pocos azotes. Porque a todo aquel a quien se le ha sido dado mucho, mucho se le exigirá. Y a quien se le haya confiado mucho, más se exigirá de su parte. He venido para echar fuego sobre la tierra y deseo que ya esté encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y mucho me angustio hasta que se cumpla. Piensan que viene a instaurar la paz en la tierra, le digo que no, sino divisiones, porque desde ahora 5 estarán divididos en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3, porque estarán divididos el padre contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra su hija, la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. También dijo a las multitudes, cuando vean una nube que sale del poniente, ustedes dicen enseguida va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben reconocer el aspecto de la tierra y del cielo, pero no reconocen este tiempo. ¿Por qué pues no juzgan por sí mismos la verdad? Al comparecer con tu adversario ante el gobernante, intenta ponerte de acuerdo con él para que desista mientras vas por el camino, para que no te arrastre ante el juez y el juez te entregue al oficial y el oficial te ponga en prisión. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En aquel tiempo llegaron algunos de los que le contaban acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Pero Jesús les contestó diciendo, ¿piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos y por eso les ocurrió así? No, más bien les digo que también todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. ¿O piensan que aquellos 18 a quienes cayó encima la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que moran en Jerusalén? Yo les digo no, porque todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. Luego dijo esta parábola. Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, dijo al hortelano, he aquí ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado. Córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo? El hortelano le dijo, Señor mío, déjala este año aún, mientras yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene. Y mientras Jesús enseñaba durante un día de reposo en una de las sinagogas, se encontraba en el lugar cierta mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada porque no podía enderezarse por completo. Jesús al verla la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. E imponiéndole la mano, ella se enderezó de inmediato y glorificó a Dios. Pero el dirigente, en día de reposo, dijo a las multitudes, 6 días hay en los cuales es necesario trabajar.
acudan durante estos para ser sanados, y no en día de reposo. Pero Jesús le contestó diciendo, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo para llevarlo a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debía desatar de esta atadura en día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se confundían, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas extraordinarias que se realizaban por medio de él. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves del cielo hicieron nido en sus ramas. Y Jesús dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Viajaba Jesús por las aldeas y ciudades y enseñaba mientras iba a Jerusalén. Cuando alguien le preguntó si eran pocos los que se salvaban, entonces Jesús les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. En el momento en que el señor de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera llamarán a la puerta y empezarán a decir, Señor nuestro, ábrenos, pero contestando él les dirá, les digo que no sé de dónde son. Luego ustedes empezarán a decir, hemos comido y bebido fuera frente a ti y enseñaste en nuestras plazas. Y él les dirá, no sé de dónde son, arrepiéntanse, apártense de mí, hacedores de falsedad. Allí será el lamento y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Entonces vendrán del oriente, del occidente, del sur y del norte, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ese mismo día se acercaron unos de los fariseos diciendo, sal, márchate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo, vaya y díganle a ese zorro, he aquí que expulso espíritus malignos y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día habré cumplido mi propósito. No obstante, es necesario que me cuide hoy y mañana y seguir mi camino hasta el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces anhelé reunir a tus hijos como una gallina reúne a tus polluelos debajo de sus alas? Pero se negaron. He aquí que su casa les será dejada desierta, porque les digo que no me verán hasta que digan, bendito el que viene en nombre de Yahweh. Gracias, soberano Dios, te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, leyendo tu palabra este rato, Señor. Guíanos, mi Jesús, nos encomendamos a ti, que este día lo vivamos honrándote y glorificándote, mi Jesús. En tu nombre, Señor. Amén, amén.